Pues en el video pasado vimos la ley de la hidrostática, ¿no? La dedujimos y sacamos una fórmula con la cual podemos medir la presión a cualquier profundidad de cualquier líquido, ¿no? Solamente tenemos que conocer la densidad y a la presión a la que está sometida la superficie del líquido, ¿no? Muy bien. Pues el problema nos dice encontrar la presión a 118 metros por debajo de la superficie del océano. Nos dan como datos iniciales que la presión atmosférica a nivel del mar es de 1.013 por 10 a la 5 pascales y nos da el otro dato que la densidad del mar es igual a 1024 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Como habíamos visto, la densidad es masa sobre volumen, entonces las unidades están en kilogramos sobre metro cúbico en sistema internacional. Muy bien. Bueno, pues esta P0, ¿quién es? Pues es la que actúa en la superficie del océano, ¿no? Esto de aquí es P0. Entonces, recordando un poquito lo que vimos el video anterior, teníamos de la ley de la hidrostática que la presión va a ser igual a la presión atmosférica a la que está sometida el líquido en su superficie, más la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura o la profundidad a la que queremos medir esta presión, ¿no? Pues como podemos ver ya tenemos prácticamente todos los datos, ¿no? Tenemos P0, tenemos ρ, tenemos G, es ahorita vemos quién es, y nos dan H, ¿no? A qué altura queremos. Muy bien, pues entonces la presión a 118 metros abajo de la superficie del océano va a ser igual a la presión atmosférica, que es el P0, que va a ser 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿vale? Esto está en pascales, más la densidad del agua de mar, que es donde estamos midiendo la presión, ¿no? Entonces es 1024 kilogramos sobre metro cúbico. Luego esto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Bueno, pues la aceleración de la gravedad en el sistema internacional está medida en metros sobre segundo al cuadrado, y esto vale 9.8, más o menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿vale? Son las unidades de la aceleración de la gravedad y su valor. Entonces aquí vamos a multiplicar por 9.8, ¿vale? Y por último nos pide multiplicarlo por la altura a la que queremos medir la presión, que en este caso el problema nos dice que es a 118 metros. Vale. Entonces, antes de hacer cuentas, hay que revisar que las unidades estén bien. Entonces estamos igualando presión por acá este chunche, que tiene que tener las mismas unidades que presión, ¿no? Para que tenga sentido esta expresión. Pues vamos a ver. Las unidades de la presión, que son en pascales, lo habíamos visto, y las unidades son en kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Esas son las unidades de presión medida en pascales, ¿vale? De este lado tenemos presión atmosférica, que está igual en kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Esta parte de aquí es densidad. La densidad está medida en kilogramos sobre metro cúbico. Esta de acá es la aceleración de la gravedad, que está medida en metros sobre segundo al cuadrado, y esta parte de acá está medida en metros, simplemente es distancia, lo medimos en metros. Como estamos multiplicando, es como multiplicar sus unidades igualmente. Entonces al multiplicar las unidades tenemos que nos da en kilogramos por metro cuadrado sobre metro cúbico sobre segundo al cuadrado. Este metros cuadrados se nos va con el cubo y simplemente nos queda kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Entonces podemos ver que estamos del lado derecho de la ecuación, estamos sumando kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado con otro número que está en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces la operación es correcta, ¿no? O sea, está bien, estamos sumando cosas que sí son lo mismo, ¿no? Que son presiones, pues. Y del otro lado pues también tenemos presión, ¿no? Entonces ahora sí, haciendo cuentas, tenemos que la presión va a ser igual a este número 1.013 por 10 a la 5, más haciendo la multiplicación de todo esto con la calculadora, nos queda 1.184.153.6, ¿vale? Eso es lo que nos queda. Y por ejemplo podríamos poner este número en su expresión científica, que es verlo como 11
0.8415 por 10 a la 5, o podríamos hacer este número en una expresión normal y sumarlos de forma normal, ¿no? Pues vamos a hacerlo de forma normal. Este número de acá, 1.013 por 10 a la 5, sería igual a este número, 101.300, ¿no? Más este otro numerote que es 1.184.153.6. ¿Vale? Entonces, sumando estos dos números, usando la calculadora, tenemos finalmente, acá saca mi calculadora, y pues nos queda este número, que es 1.285.453.6. ¿En qué unidades? Pues pascales. Esto lo podemos dejar expresado como un número en la notación científica. Si recorremos el punto, digamos, lo recorremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 veces. Entonces nos quedaría como 1.2854 por 10 a la 6, ¿vale? Entonces vamos a escribirlo, nos queda 1.2854 por 10 a la 6, ¿vale? Este 10 a la 6, aquí el exponente nos indica que se recorrió el punto 6 espacios a la izquierda. Y esto está en pascales. Perfecto. Pues entonces resolvimos el problema y encontramos que la presión que se siente a 118 metros por debajo de la superficie del océano es 1.2854 por 10 a la 6 pascales, ¿vale? O sea, muchísima presión, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos para el siguiente video. Chao.